Si scusa il trombone. No, no. Sí, está filmando, ¿no tenés trombón? No, scusa il trombone. Cuidado, dos veces A, dos veces A, dos veces B. Y después dos veces la B, después de nuevo la A. Hacemos todo dos veces. Dos A, dos B, dos A, dos B. Thank you.
Questa grande la sopra. Questa grande.
Facciamo? Yo diría de cerrar con Sword la última. ¿Qué piensas? Sí, ¿no? Le damos una cosa tipo ya. Y entonces seguimos con... Oye, comer el pedo del solo de batería y la melodía, ¿se acuerdan todos? Pues nada más era marcar dos vueltas completas. Dos vueltas completas de baja. No me dejen solo. No. No me dejen solo. Sol, cuando empiezan
No sé cómo llego a casa abajo. Sí, ¿verdad? Son cosas Muchas gracias a todo el mundo.
entonces hemos empezado a evento. Cerramos con Soboto y adiós. ¿Quieres tocar eso o Universal Mother? Yo Universal Mother la canto. Hacen toda una base, me pongo ahí a cantar, a recitar. ¿Cómo quieres? Vamos todo con Soboto. Nuestro Sawad y que duremos 10 minutos en campo. De la banca. Ahí está. La varita mágica. Ah, sí, la maqueta como Hogwarts. Exactamente. ¿Qué es eso? Vaporizador. Está siempre a ver. Ah, sí. Vaya que tú no lo probaste. Un vapo. Una intro. Medio místico. Ahora sacamos. Bueno, sí, Sí, ¿Lo sientan? sí, ¿cómo sale?
última canción. Ahora seguirán más banda, más música. Nosotros somos Paradise Impro Experience. Lo que más nos gusta es improvisar tanto en la vida como en la música. Big applause, Jesús a la batería. Pech al bajo. Pedro al teclado, el genio. La super trompeta. Y Gianfranco al trombón. Gracias, Santiago. Santiago a la trompeta. No, que justamente tiene que entrar la otra banda, por eso digo.